¿Cómo les va? Bienvenidos. Hasta ahora nuestra agenda abierta, dos temas que también mostramos en redes sociales. México-Estados Unidos. Preguntamos, ¿le importará a Trump la relación histórica de su país y México a la hora de negociar los aranceles? Allí vamos, palpitando lo que va a pasar hoy justamente en un encuentro de alto nivel que tienen funcionarios de ambos países. Siguiente pregunta, siempre en Twitter. Esta pregunta también tiene que ver con Estados Unidos, pero en relación a Cuba. El gobierno estadounidense cercena y niega derechos a su propio pueblo al tratar de destruir a Cuba y su ejemplo de soberanía. Ahora ni cruceros, ni ningún tipo de barco van a poder llegar a la isla. Con esto preguntamos, con estas medidas, con estos bloqueos, ¿doblegan a los pueblos? Tenemos presencia en Twitter, allí nuestras preguntas, también tenemos presencia en Instagram, búsquenos por Agenda Abierta. Ahora, a continuación, arrancamos. El gobierno mexicano busca impedir la aplicación de aranceles del 5% sobre importaciones en Estados Unidos a partir del 10 de junio y que aumentarían progresivamente hasta octubre, pudiendo llegar hasta el 25%. La medida, anunciada por Donald Trump, busca impedir que México sea beneficiado con la guerra comercial entre Washington y Beijing, también como presión para que México asuma la postura alineada a Washington en el tema migratorio. A pesar de la postura agresiva del presidente estadounidense, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, busca negociar. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. El canciller mexicano Marcelo Ebrard está hoy en Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Mientras tanto, AMLO se rehusó a participar en la reunión del G20 por la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las consecuencias de la imposición de aranceles contra la nación mexicana y cómo repercuten en la economía de América del Norte. El economista dice, Ebrard aborda con Nancy Pelosi el proceso de ratificación del TEMEC. Este TEMEC y su implementación de la reforma laboral mexicana fueron temas expuestos a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la Comisión Mexicana. O sea que aparece también esta cuestión sobre la mesa. El canciller Ebrard puntualizó que en este año más de 80.000 personas fueron devueltas a sus países de origen, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo cual no pueden decirles que México no esté justamente ocupándose del tema migratorio. Hay un borrador de declaración de acción administrativa sobre el TEMEC que ya ha sido enviado al Congreso la semana pasada. El gobierno de Trump sugirió el uso frecuente de la sección 301 como un medio para hacer cumplir el acuerdo. Esta sección 301 de la Ley de Comercio da a Estados Unidos la autoridad para hacer cumplir acuerdos, resolver disputas comerciales y abrir mercados extranjeros a bienes y servicios estadounidenses. Una autoridad bajo la cual puede imponer sanciones comerciales a países extranjeros que, según esa misma decisión de Estados Unidos, viole un acuerdo comercial. Tele 13 dice, líderes republicanos no apoyan aranceles de Trump para México. Estos líderes dieron una declaración, hacen una fuerte oposición a la amenaza de aplicación de aranceles de Trump. Sin embargo, no está claro aún finalmente, cuando aparezca la decisión, si van a dar los votos o no para parar estos aranceles. Allí entonces también esa cuestión. Paso a otro portal que es Xinhua. México no desea una guerra comercial con Estados Unidos. La agencia china de noticias elige la palabra de la subsecretaria de Economía para hablar sobre el tema. Cuenta también que México tiene un plan B ante la amenaza de aranceles de Donald Trump. Recuerda también que gran parte del total de las exportaciones mexicanas van a suelo estadounidense y dice China que no está de acuerdo por las represalias ni por la guerra comercial, que tal cual acotan los mexicanos, hay que separar la agenda de migración de la agenda comercial. Allí tienen entonces distintas cuestiones que en medios de comunicación de todo el mundo han abordado a raíz de este encuentro de autoridades México-Estados Unidos. Ya ven que hablar no es solo de aranceles. Sentarse a una mesa de negociación diplomática implica también estos otros mecanismos. Por eso sugieren
las propias autoridades dejar el tema de migración por un lado y los temas comerciales por el otro. Vamos a ver cómo está esa balanza bilateral. Diario de Yucatán dice: AMLO prevé acuerdo por aranceles, no descarta reunirse con Trump. Están hablando de esta declaración que ustedes la tenían al principio en la presentación de nuestro tema. López Obrador pide esperar, reitera su postura de que confía en el diálogo, de que no está de acuerdo con ese tipo de declaraciones explosivas de Donald Trump y que cree que evidentemente el mecanismo diplomático va a triunfar por cualquier otro mecanismo que quiera ensuciar esta relación bilateral. 10 de junio, fecha en la cual Trump puso como límite. Hay que ver entonces cómo se destraba o no esta negociación. ¿De qué se trata esta balanza bilateral? Primeros 3 meses del año, fíjense cómo el comercio entre estas dos naciones ascendía 4.000 millones. Tienen, como ven, entre los componentes de exportaciones un rubro muy grueso que es la industria automotriz, que concentra el 26,6% de las exportaciones de México a Estados Unidos, un 16,8% es componente tecnológico y solo un 3,4% es un recurso energético como el crudo, como el petróleo. Sigamos avanzando para hablar ahora de las importaciones. 15,9% encuentra en la industria automotriz también, con componentes que son necesarios en México para trabajar. 14,8% petróleo refinado y gas y 1,5% maíz. Tienen allí esos dos componentes que intentamos resumir de manera rápida, importaciones y exportaciones con esa balanza comercial, para entender en qué situación están parados ambos países. Alina Duarte hasta ahora nos suma información, este encuentro del día de hoy, que se espera con expectativa. Alina, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, como lo mencionas, con bastante esperanza es como se encuentra la delegación mexicana que ha venido a negociar luego de ese anuncio de Donald Trump de que pretende imponer 5% de aranceles y de manera progresiva, es decir, puede llegar hasta el 25%. Esta delegación, recordemos, llegó el pasado viernes aquí a la ciudad de Washington y ayer decían que había sido bastante productiva sus reuniones, específicamente con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con quien se reunieron por la tarde. Sin embargo, este fue el último de los encuentros ya que han sostenido estos miembros de la delegación mexicana, que incluye también funcionarios de Estado, la Secretaría de Economía, el Secretario de Agricultura, han venido hasta acá también y ellos se han reunido con sus homólogos aquí en Estados Unidos. De hecho, se esperaba que la reunión de la Casa Blanca fuera presidida por el secretario de Estado Mike Pompeo. Sin embargo, hace unos minutos, a través de nuestros correos electrónicos, ya se anunció que va a ser, como se especulaba hasta la noche de ayer, el mismo vicepresidente de los Estados Unidos quien atenderá la reunión con el canciller. Veremos cómo trasciende esta reunión, ya que recordemos que también en 2 ocasiones anteriores ya el secretario de Estado Mike Pompeo había dejado plantado, había desdeñado el encuentro con el canciller mexicano Marcelo Ebrard aquí en Washington. Se esperaría que hoy también forme parte de esta reunión, sin embargo va a ser una reunión a prensa cerrada. Esperaremos que después salgan a dar declaraciones en todo caso y efectivamente estaremos ahí informando al respecto. Muchas gracias. Me voy con nuestra invitada, Josefina Morales, doctora, justamente experta en temas, en estudios latinoamericanos. Trabaja en la UNAM, investiga allí en esa alta casa de estudios. Josefina, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación para comentar un poco este problema, especialmente para México, pero para toda nuestra América. ¿Por qué representa un problema para México? Sería bueno de abordar primero, Josefina. Bien, México se ha vuelto a partir del Telecán un importante exportador de la industria manufacturera, dada la presencia del capital extranjero en nuestro país, porque la mayoría de esa exportación manufacturera la realizan las grandes transnacionales, sobre todo norteamericanas, pero también europeas. Esta exportación manufacturera, que como yo mayor peso, ya lo señalaba, corresponde a la industria automotriz, se destina en un 80% hacia los Estados Unidos, o inclusive en la industria manufacturera en particular un poquito más, pero incluyendo el petróleo, las exportaciones del país del orden del año pasado de 350.000 millones de dólares, el 80% se destina a Estados Unidos. Así es de que una importación, un arancel sobre esta magnitud de exportaciones implicaría de sobreprecio para esos productores alrededor, primero, el 5% de unos
14.000 millones de dólares, que se multiplicarían por 5 si se llega a la amenaza de llegar al 25%, al 15%, como ha amenazado Donald Trump, ¿no? Entonces, este problema, y esto frenaría no solo un poco la dinámica de las exportaciones, sino implicaría un mayor costo para el propio consumidor norteamericano, ya que las grandes empresas, digamos, entre ellas, realmente eluden ese impuesto, lo absorben de otra manera porque lo mandan hacia el consumidor. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de ese comercio es un comercio intrafirma. Son las mismas empresas transnacionales, la automotriz, que manda autopartes y que regresa otras autopartes o los carros ensamblados. Entonces, así tenemos que este comercio, les digo, en gran medida intrafirma, sí afectaría gravemente al país, porque en el sector exportador trabajan en México alrededor de 2 millones de trabajadores o un poco más. Y en regiones en particulares sería todavía mucho mayor profundidad este impacto de posible recesión o contracción de esta actividad. ¿Hay aquí algún inconveniente, perdón que le interrumpa, Josefina, hay aquí algún inconveniente también planteado en dos estilos completamente distintos de hacer política? No solo me refiero a carisma, a nivel de explosividad en redes sociales, sino de base, dos equipos de trabajo que se mueven de manera completamente distinta. El de López Obrador apela a la cautela, a un mecanismo pacífico para resolver diferencias, a un estilo que habla justamente del comportamiento de un ciudadano mexicano, donde priva la educación por sobre todas las cosas, y el estilo de Trump evidentemente priva la billetera, priva el oportunismo, porque a lo mejor doy una declaración y después me desdigo, y quedó como parte de un sello de un mandatario y nada más. Creo que ahí está la gran clave para entender el pulso de estas negociaciones hoy en día, porque esto que pasa con México, Estados Unidos, en verdad nosotros podríamos reemplazar a Estados Unidos y podríamos poner una serie de países que están en igual situación. ¿Qué cree usted sobre ese punto? Yo creo que lo que tenemos primero que entender es que hay dos perspectivas muy importantes para entender el comportamiento, digamos, tan no solo imperialista, sino tan grosero, tan deleznable del señor Trump, de este negociador que así negocia, este negociador inmobiliario que es bastante estafador, que tenemos que dos. Uno es la perspectiva de la pérdida de relativa de hegemonía de los Estados Unidos en su guerra contra China, y es contra el mundo. Y la segunda perspectiva es que está en campaña electoral. Entonces, estos dos, digamos, elementos de análisis nos explican por qué esta nueva retoma de agresividad de Trump contra México, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto migrante. Recordemos que durante su primera campaña para presidente, uno de sus ejes de todo su discurso racista, xenófono y todo lo deleznable que podamos imaginar fue la migración mexicana. Entonces, en estas perspectivas de la guerra comercial contra China por la hegemonía que está perdiendo Estados Unidos y su campaña electoral, tenemos esta situación de amenazas contra México. Y que además tenemos que tener claro que esto no se va a acabar, o sea, va a profundizarse. Probablemente logre el comercio y las mismas empresas transnacionales detener esta ofensiva comercial, pero estamos inscritos en esa perspectiva. Eso es lo más cuestionable en este tipo de relación planteada ahora ante México en este pulso de negociación comercial. Que no se ve que precisamente sea una negociación a corto plazo, que se hace difícil confrontar algunos puntos, sobre todo el de la industria automotriz. Pero también, hablando de temas comerciales, quiere ser juez y parte Estados Unidos, porque hemos visto que en otro mecanismo comercial, un TLC, hay reticencia al CIADI, sino que el propio país estadounidense quiere poner sus propias reglas. Creo que también sobre esto sería bueno asentarnos y quiero preguntarle si la Franja y la Ruta no lo ve también como una buena posibilidad ante este escenario que está pasando en la relación México-Estados Unidos. Bueno, si ya en Venezuela y en el resto de América Latina tenemos que en esta confrontación por la pérdida de la hegemonía norteamericana con China,
En el caso de México todavía esto es más extremo. En el nuevo TLC, en ese horror que es el nuevo tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ya se establece que se prohíbe a los países firmantes el tener relaciones comerciales y acuerdos comerciales con países que no sean de libre mercado, esto es China. No, entonces, por todos lados se trata de cortar esa posibilidad. Sin embargo, nosotros tenemos comercio con China, desde luego muy deficitario, pero no hay un mayor acuerdo. Estamos sobre la mira de Estados Unidos y en particular de Donald Trump en esta ofensiva contra el mundo en aras de recuperar su hegemonía, que está perdida, o sea, lleva bastante ya de pérdida en el ramo tecnológico. Ahí está Huawei y toda la confrontación que tiene con China. Y el otro impacto sobre América Latina empezaría principalmente sobre Centroamérica, porque Centroamérica no solo tiene la gran problemática por la pobreza y falta de trabajo de la migración, sino que también tiene una fuerte actividad maquiladora de empresas norteamericanas que se exportan, cuyo producto se exporta a Estados Unidos. Josefina, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y con mucho gusto, aquí estamos con mucho gusto dispuestos a colaborar con su trabajo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Valoramos este gesto de manera muy especial porque está en plena ronda de consultas y de atender a la prensa. Estamos hablando de que es una investigadora de carrera, es una doctora en estudios latinoamericanos y también tiene amplia experiencia en este tipo de mecanismos donde la diplomacia justamente la encuentra con todos esos antecedentes y con toda esa experiencia práctica para aportar. Era Josefina Morales, directamente desde Ciudad de México. Me preparo a revisar respuestas. Tempranito di RT a la pregunta, pero no he visto hasta ahora las respuestas. A ver cómo vamos. Preguntamos, ¿le importará a Trump esta relación histórica de su país y México a la hora de sentarse a negociar los aranceles? 9% dice sí, solo 9%. 69% dice no y 22% dice nada, nada de nada. Así las cosas, llega la primera pausa, lo sigo esperando aquí. Un gusto que esté con nosotros. Estados Unidos recrudece el bloqueo económico contra Cuba. El Departamento del Tesoro prohibió los viajes educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña, así como la exportación de barcos y aviones privados desde los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses afirman que los cambios en el reglamento de control de activos cubanos, por considerar que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, afirma eso luego de que el gobierno cubano decidiera atender a 4 pacientes venezolanos que necesitan de trasplante de médula ósea y que por las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela tuvieron su tratamiento interrumpido. Las modificaciones impuestas por la Casa Blanca se corresponden a implementación del memorándum presidencial firmado por Donald Trump el 16 de junio de 2017, titulado Fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba. A pesar de los más de 50 años del bloqueo económico que Estados Unidos tiene contra Cuba, criticado y rechazado anualmente por la comunidad internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la administración Trump recrudece esa política. ¿Hasta dónde va la hazaña de Trump contra el pueblo y la revolución cubana? ¿Cómo los cubanos responden a estas restricciones? Hoy en Agenda Abierta hacemos foco sobre el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Y ahí aparece la resistencia cubana una vez más siendo protagonista. Granma dice, no podrán detenernos, viviremos y venceremos. Estados Unidos, el país que se erige artífice de la democracia y defensor de los derechos humanos, permitía hasta entonces que sus ciudadanos viajaran a Cuba por visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos. Ahora pretende imponer un nuevo muro de contención a la relación entre estos dos pueblos, ignorando lazos históricos que nada tienen que ver con la irracionalidad y el irrespeto. Para Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, las nuevas restricciones solo pretenden frenar el papel desestabilizador de Cuba en Latinoamérica, pues le preocupa, ha dicho, el apoyo brindado por Cuba a Venezuela y Nicaragua.
Contesta Granma, lo que tiene que preocuparles en realidad es el ejemplo de Cuba ante el mundo, una pequeña isla que por más de 60 años enfrenta al más grande imperio que la historia haya conocido y que extiende su mano solidaria a todos los pueblos que lo necesiten, no con lo que nos sobra, sino hasta con lo que nos falta. Cuba sí, dice, Rusia apoyará a Cuba ante nuevas sanciones estadounidenses que endurecen el bloqueo. Moscú calificó de compleja la situación creada en Cuba por estas restricciones que sigue apretando a Estados Unidos con su decisión de mantener bloqueada la isla. Por eso recuerda también Moscú que participan en numerosos proyectos de energía, metalurgia, infraestructura y transporte en Cuba y que no van a dejar a los cubanos solos. Sputnik dice fuerte rechazo dentro de Estados Unidos a recientes sanciones impuestas a Cuba por la Casa Blanca. Dentro del propio terreno de Estados Unidos, grupos sociales y empresariales, políticos, académicos, medios de comunicación alternativos en redes sociales ya han expresado su rechazo justamente a este afianzamiento del bloqueo cruel que aplica Estados Unidos a Cuba. Ya les decíamos en nuestra pregunta en Twitter, ni siquiera los cruceros van a poder tocar la isla. Con lo cual el perjuicio económico en donde pega más no es en las arcas del Estado, es en los propios empresarios privados. Ahí tienen entonces un poco del panorama que están viendo. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, dijo: el gobierno de Estados Unidos no cesa en su perverso afán de doblegar a Cuba. Nuevas medidas que arrecian el bloqueo y violan el derecho internacional. Condenamos enérgicamente esta política, no podrán detenernos, viviremos y venceremos. Allí tienen entonces esa frase que condensa resistencia. Impactos de este bloqueo cruel, feroz, que aplica Estados Unidos a la isla en casi 60 años. Nos quedamos allí, en nuestro mapita, un número, 933.000 millones de dólares, por supuesto. Un número que obtuvimos en el año 2017, marzo 2018, 4.000 millones. En salud pública, 40% de pérdidas económicas. En alimentación, un poco más, 45%. En cultura, 12% de pérdidas económicas. Ahí tienen todo el impacto duro, durísimo, de esta decisión que toma Estados Unidos para afectar al pueblo de Cuba. Nos vamos a La Habana, allí tenemos corresponsalía. Está Alien Fernández hablándonos un poco más de esto. Alien, por favor, ¿cómo reciben la decisión de Estados Unidos? Hola, buenos días. Bueno, puedo asegurarte que un profundo rechazo genera en la sociedad cubana las recientes medidas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de eliminar la autorización de viajes educativos grupales de los estadounidenses a Cuba. La decisión pone fin a los viajes desde Estados Unidos y hacia Cuba a través de cruceros, y esto no es un fenómeno menor. El crucerismo ha sido un exitoso negocio para empresas norteamericanas y se convirtió en la más popular vía para los estadounidenses visitar la isla. Estamos hablando que entre el 1 de enero y hasta el cierre de abril de este año llegaron a la isla más de 142.000 ciudadanos por esta vía, cifra superior a los que lo hicieron por avión. La justificación para estas sanciones, según los expertos, no puede ser más absurda. Washington asegura que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental y promueve una plataforma comunista. Esto, por supuesto, es una clara referencia a los lazos de solidaridad y de cooperación de la isla con gobiernos progresistas como los de Venezuela y Nicaragua. En su cuenta en la red social Twitter, el presidente cubano aseguró que su país no se dejará amedrentar ni distraer con las nuevas amenazas y que el trabajo, la creatividad y la resistencia serán la respuesta. En enero del 2017, recordemos, al llegar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió revertir el deshielo de las relaciones con Cuba y lo ha cumplido de manera al pie de la letra, se puede decir. Desde entonces se ha generado una escalada agresiva contra Cuba que tiene su más reciente manifestación en la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que faculta a estadounidenses a presentar demandas en cortes de Estados Unidos contra empresas cubanas y extranjeras que operen con propiedades nacionalizadas por la revolución.
En tal sentido, el gobierno cubano ha dicho que esas acciones, en particular el título 3 de la Helms-Burton, recordemos que este título estuvo engavetado unos 23 años, se propone atemorizar a países interesados en comerciar e invertir en Cuba. Habría que destacar que Cuba también ha manifestado una abierta voluntad al diálogo respetuoso con el vecino del norte y también la voluntad de un intercambio cultural, un intercambio educativo con los Estados Unidos, un acercamiento pueblo a pueblo, pero en sentido general estas nuevas medidas anunciadas por Washington demuestran que la voluntad, la decisión de la política norteamericana con relación a Cuba va en un camino completamente contrario. Gracias, Alian. Me espera Jorge Casal, investigador del CIPI. Nos vamos a ir justamente a Cuba para conocer más de esto. Porque obviamente los propios ciudadanos y la voz del presidente, inclusive representándolos, deja muy claro que están en contra del sufrimiento que les provoca esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Pero lo que sorprende es que cada vez más el propio pueblo estadounidense se niega justamente a una orden que dicen les cercena sus propios derechos. Vamos a empezar por ahí con él. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo le va a usted, Marcela? Estamos aquí precisando esos segunditos que tenemos de diferencia en el audio, pero no va a ser ningún impedimento, de hecho, para que podamos conversar. Quiero preguntarle por esas decisiones que toman los estadounidenses de ponerse en contra de una firma que realiza Trump y que justamente lo que hace es profundizar el dolor para el pueblo cubano. Bueno, yo voy a ser sincero. Cuando recibí la invitación de Telesur para participar en el programa, lo primero que me pasó fue que quedé un poco descolocado, porque pensaba que estaban buscando un psiquiatra para analizar cuáles eran los problemas de Estados Unidos con Cuba. Yo soy analista internacional, yo soy profesor, y me di cuenta que efectivamente el problema, el real problema, es que estamos tratando con psicópatas. Y estos psicópatas son, en definitiva, los que llevan las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y estos psicópatas no solo atacan a Cuba, sino que atacan al resto del mundo. Dicen que Cuba constituye un obstáculo para los Estados Unidos en América Latina, en el hemisferio occidental, dice el señor Mnuchin. Por allá, por Europa, atacan a los europeos porque no compran sus armas. Por allá, por Asia, atacan a China. Y por aquí también atacan a México. Es decir que nosotros solo somos uno más. Y no han aprendido que en 60 años que con nosotros no van a poder. No importa lo que hagan, no importa cómo lo hagan. Porque nosotros aprendimos con Fidel cómo es que nosotros tenemos que desenvolvernos con estos señores. Sabe que en redes sociales el mismo pensamiento llega no solo de Cuba. Y si bien es muy original su discurso de que pensó que necesitaban un psiquiatra para analizar esta situación y en un analista internacional, si bien se entiende el sentido de humor, la sorna, sus palabras definen una realidad de lo que está pasando. Así que ya mientras usted va hablando, también en redes sociales van reaccionando en la misma vuelta. Dicen que para nada le interesa a Trump, que es un presidente caracterizado por sus propios intereses, lo que pasa en otros países, ni con México, ni con Canadá, ni con Europa, ni con Rusia, y se agregan tantos países a esta lista que vemos que no es solo Cuba. La pregunta es, tantas cosas están pasando que los propios demócratas se niegan a la aplicación de la entrada en vigencia de esta reafirmación del bloqueo. Helms-Burton también encuentra cada vez más voces contrarias en el propio terreno de Estados Unidos. Me pregunto qué estará pasando en el mundo para que esto hoy, 60 años después, esté ocurriendo.
El problema es que el método de este señor Trump es el bullying. El método es amenazar, el método es amedrentar. Y no solo de él, sino también del Bolton, del Pompeo, del Múnich, del etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que él debió haber aprendido durante estos 60 años que llevamos nosotros en luchas contra el imperio, que a nosotros no nos pueden amedrentar. Nosotros somos un país libre, soberano, independiente. Hemos aprendido a convivir con el bloqueo y seguiremos conviviendo con el bloqueo. No sé hasta dónde y hasta cuándo el pueblo norteamericano resistirá a este señor. En la época de Obama hablaba del poder inteligente. El poder inteligente concebido como el poder de atracción de los Estados Unidos. Y este señor ha cambiado el poder inteligente por el poder estúpido. Es decir, el smart power por el stupid power. Y sin lugar a dudas que con el stupid power los Estados Unidos no van a llegar muy lejos. Depende de lo que puedan hacer los demócratas, depende de cómo se comporte la economía norteamericana en los próximos meses y sobre todo, y muy importante, depende de cuál es el efecto que tiene el aumento de los aranceles de los Estados Unidos con respecto a México, con respecto a China, cuál es el efecto que tendrá sobre la economía norteamericana. Hasta ahora los Estados Unidos viven una burbuja económica que hace suponer a Trump que él puede ser reelecto. Vamos a ver hasta dónde llega la burbuja, porque esa burbuja incide sobre aquello que en su momento dijo Clinton para definir las elecciones en los Estados Unidos, es la economía estúpido, is the economy stupid. Y lo que queda por ver es esta burbuja, cuándo va a explotar, y eso decidirá si los Estados Unidos seguirán teniendo a este presidente que disfruta con el bullying, o tendrá otro presidente más racional y que sea capaz de entender hacia dónde va el mundo. Mientras tanto, Cuba no se queda quieta ni está sola. Quiero reseñar también el encuentro con funcionarios rusos y la ratificación justamente del gobierno ruso de que va a seguir presente en la isla con todos los emprendimientos que están en marcha, con los acuerdos firmados en marcha, y esta es una voz también muy fuerte que se levanta ante la decisión de Estados Unidos. El problema es que el mundo hoy se mueve a dos velocidades. La primera velocidad es la que imponen los Estados Unidos, es la velocidad del aislacionismo, es la velocidad del proteccionismo, es la velocidad del amedrentamiento, es la velocidad antiglobalización, y la otra velocidad es la velocidad que lleva el resto del mundo, que lleva China, que lleva Rusia, y a la cual nosotros, por supuesto, estamos también incorporados. Es decir, el problema es cuál de las velocidades se impondrá. Evidentemente que esa velocidad del aislacionismo, esa velocidad de oponerse al mundo, al resto del mundo, porque si usted se fija, los Estados Unidos están en disputa con la Unión Europea, con China, con México, con Rusia, y entonces lo que habría que... Es más, en Inglaterra, al llegar a Inglaterra, lo primero que hizo fue acabar con cualquier norma del protocolo. Y los Estados Unidos rompen hoy con todas las normas del derecho internacional. Evidentemente que esto es una situación insostenible, el mundo no la puede sostener, y pienso que tampoco los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, se podrá mantener durante mucho tiempo.
Quiero darle las gracias por este tiempo. Un gusto, como siempre. Gracias a usted. Ahí teníamos entonces el análisis de este punto. El gobierno de Estados Unidos cercena y niega derechos a su propio pueblo, a la vez que busca infligir un nuevo daño al gobierno y pueblo cubano. Están destruyendo ese ejemplo de soberanía que justamente Cuba da como un faro y expande en todo el mundo. Ahora resulta que ni los cruceros van a poder tocar la isla. Con esto hemos preguntado, ¿doblegan a los pueblos? Fíjense la respuesta y luego voy a mostrarles cómo el país está publicando la información sobre Cuba. Voy primero con las respuestas. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a ver los porcentajes. 47% no. 20% sí, 34%, porque ya ha ido cambiando y actualizándose, 33% Trump genocida. Allí lo tienen, me cuesta un poquito cuando está así en modo nocturno, pero salen resaltados de otra manera los numeritos. Vamos a ver entonces el país sobre Cuba, qué es lo que está diciendo, para que no se quede con una sola versión. Vamos a iniciar ese video de manera completa. Así están presentando medios de comunicación del mundo lo que ocurre en la isla. El objetivo de ellos es venir a Cuba. Todos quieren venir a que me quede en mi casa, mañana vuelvo a ir. El pueblo americano si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba, que Cuba es el principal polo de turismo de los cruceros y de todo es Cuba, por eso es que vienen a Cuba, porque el principal objetivo de ellos es venir a Cuba. Y endurece la sanción y es una, hasta para el mismo pueblo americano le perjudica, y a nosotros más, nos perjudica más todavía. Por eso aquí no va a poder venir a hacer nada, nosotros nunca nada nos van a andar, que le quede claro eso bien a él. Oh, I don't need a picture. I'm good. No, don't worry. No, not a lata. Fíjense, ahí han tenido un poco de todo. Pueden seguir rodándolo. Vienen más turistas de Colorado con declaraciones. Vamos a seguir. What's best for its people. El gobierno debería hacer lo mejor para su gente, dice la turista estadounidense. Fíjense las postales, qué mal la pasan, ¿eh? Tremendo. Uf, qué falta de infraestructura. A ver, Miguel. And he always just thinks about money and he doesn't think about the people and their heart. Yeah. So that's all. Good answer. Eso es lo que dice un medio de comunicación hegemónico, totalmente alineado con el discurso imperialista del presidente Trump, y ahí entonces volcados, por otro lado, los testimonios de los cubanos recibiendo a estos turistas que hasta ahora han hecho gran parte del motor económico que le ha dado un respiro a la isla. Ahí han visto palabras como el tratamiento del régimen para Cuba, del régimen para Venezuela. Y mientras ellos escribían eso, cada vez que le toca hablar a la gente, hablan de todo lo contrario, que deberían pensar a la hora de aplicar un bloqueo en los pueblos. Pausa rápida, seguimos. El uso desmedido de energías como el carbón, la contaminación del aire, el agua, la deforestación, la producción y el consumismo desmedido amenazan la vida en la Tierra. Este 5 de junio, millones de personas en todo el mundo inician movilizaciones y tomas culturales para concientizar y exigir a los gobiernos medidas para afrontar esta crisis. Un medio ambiente limpio, cuidado y protección de recursos naturales para el desarrollo de futuras generaciones, prevención del agotamiento de recursos no renovables, el desarrollo de una economía vinculada a la vida, la paralización inmediata de la producción de energía nuclear y el derecho a vivir en un ambiente sin armas nucleares son algunas de las emergencias apremiantes para millones de activistas. El Día Mundial del Medio Ambiente, establecido así por la Organización de las Naciones Unidas, según resolución del 15 de diciembre de 1972, en conmemoración a la Cumbre de la Tierra celebrada en la ciudad de Estocolmo.
Busca concientizar en la población los efectos adversos del sistema capitalista en todos los ámbitos de producción y su repercusión en las generaciones herederas del planeta Tierra. Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con quien concienciar al público. Bajo el lema Unidos por un planeta sin contaminación del aire, este 2019 la ONU eligió la contaminación atmosférica. Según el organismo multilateral, las principales causas de la contaminación son la quema de combustibles, petróleo, madera, la producción de centrales nucleares, la emisión de dióxido de carbono mediante transporte público o privado, la cría de ganado, la cual representa el 24% de las emisiones de metano y amoníaco en el aire, y la quema de residuos. Hoy, en Agenda Abierta, daremos a conocer el papel fundamental de los diversos grupos ecologistas y su influencia en la opinión pública y la política internacional. La Vanguardia dice, después de esa imagen tan bonita, todo lo que debes saber sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 2019. China, el organizador de esta conmemoración, año 2019, invita a considerar justamente cambios que tenemos que hacer en este día para bajar la contaminación del aire. ¿Cuántas cosas tienen que hacer países como China, justamente, países que tienen grandes desarrollos para evitar daños al ambiente? Quema de combustibles fósiles, madera, combustibles de biomasa. En muchos países la producción de energía es una fuente importante de contaminación del aire. El tema de las emisiones del transporte se relacionan con casi 400.000 muertes prematuras. La cuestión del agro, cómo trabajar la agricultura. Hay dos fuentes principales de contaminación del aire que provienen de la agricultura: el ganado, que produce metano y amoníaco, y la quema de residuos agrícolas. Alrededor del 24% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en todo el mundo provienen de la agricultura. Hay un punto importante para resaltar. Si hablamos de residuos, siempre ha sido un tema por ahí que nos resulta como más afín. Se estima que 40% de los residuos se quema al aire libre. ¿Por qué digo afín? Porque todos en algunos países, o de grandes o de más chiquitos, o en plena etapa de la adolescencia, recordamos o hemos visto alguna vez en cualquier urbanización cómo queman la basura. Eso es malísimo. También los que, por ejemplo, estamos en una provincia donde se cultiva caña de azúcar, conocemos y sabemos cómo a las acequias se envía todo el desecho, eso se pudre, eso lo que hace es contaminar las capas subterráneas de agua, y sabemos que allí las personas tienen menos probabilidad de vivir X cantidad de años, que siempre están debajo de ese promedio de la región. ¿Por qué? Por la contaminación. No solo pierden las dentaduras, pierden la vida. CEPAL está llamando a generar políticas donde la participación esté basada en evidencias, en información abierta, que todos tengamos claro cómo evitar esta contaminación, cómo contabilizar lo que estamos haciendo en nuestras vidas para de ahí en más conocer mecanismos y dejar de hacer cosas que justamente implican hacer daño. El acceso a la justicia, por ejemplo, en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es algo también muy importante. Todo esto está contenido en un acuerdo que se llama de Escazú, en la cual la Comisión Económica para América Latina ejerce como Secretaría Técnica. Es un instrumento muy importante para abordar este problema de la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque es el marco jurídico en el cual nosotros como ciudadanos también podemos meternos, conocer de cerca, plantear con lo que no estamos de acuerdo, modificar reglas y normas. Para todo se necesita la participación. Si todo esto pasa y nosotros no estamos involucrados, no conseguimos nada. Día Internacional del Medio Ambiente, ONU está lanzando esta campaña, Sin aire no hay vida, sumamente importante. Justamente se busca poner un foco de atención en esta gran cantidad de emisiones que todavía seguimos mandándole al planeta. Hay un tuit más, vamos a mostrarlo. Allí lo tienen, vamos a ver cómo más de 6.000 eventos exigen la protección de este medio ambiente en un día como hoy. En Brasil, la Unión de Ciclistas está convocando a una pedaleada ambiental para demostrar en la práctica que la bicicleta, por ejemplo, combate la polución del aire. Así que ahí hay un llamado a que en este día también, un día de acción global, todos pongamos nuestro granito de arena. Vamos a sumar otras informaciones a esta hora. Vamos a conocer un poco más de la conmemoración. Se viene Edu Marín, dijimos que por esta fecha hay distintos eventos y distintos lugares en el mundo que van a estar recordando la fecha, así que ya le cuento. Naciones Unidas
está hablando de que 9 de cada 10 personas van a tener una mala salud porque respiran aire contaminado y que todos los años 7 millones de ciudadanos mueren por culpa de este problema. Frente a esto, la idea fundamental, el objetivo fundamental es bajar la emisión de gases poluentes y las grandes potencias crean mercados que se llaman mercados de créditos de carbono. Nosotros en Información Gráfica, con la importancia que tiene esto, tratando de que sea todo más fácil, hemos preparado este punto. ¿Qué son estos mercados? No es que uno va a comprar allí vegetales. Son ámbitos donde intercambian empresas bonos o permisos de emisión. Una empresa paga a la otra por una cantidad determinada de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, una empresa tiene permitido un máximo de 1000 para usar, digamos, en su tope. No puedes mandar más de esta cantidad de gases de efecto invernadero, pero a lo mejor otra empresa no lo usó y lo que hacen es intercambiarse esos permisos de emisión. La implementación, decimos, no contribuye a bajar la concentración de CO2, de anhídrido carbónico en la atmósfera, ni a bajar la subida de la temperatura. ¿Por qué? Porque este es un punto difícil de abordar, situaciones difíciles de controlar y hay industrias que quedan por fuera, o sea que no alcanza solamente con esto. Desde 1999, la mayor parte de las grandes potencias, excepto Estados Unidos, ha firmado un protocolo que se llama de Kioto, para bajar estas emisiones. Fíjense que también sobre esto hemos reseñado números que levantan alarmas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas emisiones tienen a China con un 29,51% de emisión total. Allí van a tener este país, por eso hablábamos de la importancia de que China rápidamente active y siga poniendo en marcha mecanismos para conseguir mejores cosas. Y vamos a mostrar también otros países. Estados Unidos tiene el 14,34% de emisiones, sin embargo, hemos dicho, no ha firmado este protocolo de Kioto. Hay otra nación que también es importante cuando se habla de emisiones de dióxido de carbono y es India, que tiene un gran poder industrial, 6,81%. Miren la diferencia entre Estados Unidos y China e India, que es el siguiente, ¿sí? Luego Rusia 4,88% de emisión total y vamos a sumar uno más, Japón 3,47% de emisión total. Allí van teniendo una idea clara de quiénes necesitan ir trabajando y cuánto tienen que acelerar la marcha. Alemania, mostramos Alemania, bueno, 2,16% tiene de emisión total de dióxido de carbono. Hoy hay activistas protestando, por ejemplo, frente a la sede de un partido político español, que es el PSOE, exigiendo políticas sustentables al máximo mandatario del país, a Pedro Sánchez. Allí precisamente está Edu Marín y se va a sumar a contarnos. Edu, cuando quieras. Saludos desde Madrid. En este Día Internacional del Medio Ambiente, decenas de personas se han concentrado en la calle Ferraz, frente a la sede del Partido Socialista, para exigir al gobierno español, liderado por este Partido Socialista, que realice una declaración de emergencia climática de manera urgente. Ves por ello que incluso han llegado a entrar a esta sede del Partido Socialista, han mantenido una pequeña reunión con algunos de los miembros del Ejecutivo español para que realicen, como decimos, esta declaración de emergencia climática. No ha sido una gran concentración, han sido decenas de personas, en torno a 60, pero han conseguido mantener esta reunión con el Ejecutivo para que realicen esta declaración de emergencia climática. Además, diferentes ONGs como Ecologistas en Acción también han solicitado al Ejecutivo que ponga en marcha unos planes específicos de reducción de gases contaminantes, ya que el tema de este año del Día Internacional del Medio Ambiente es la contaminación atmosférica. En estos planes específicos, estas ONGs piden la reducción del tráfico urbano y de interurbano, también el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, la prohibición de venta de vehículos de gasolina o de gasoil a partir del año 2028 y también una creación de áreas en los puertos españoles, una limitación de la aceptación de buques altamente contaminantes. Y es que, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, se producen en España 1.800 muertes prematuras por culpa de los altos niveles de ozono. Gracias, Edu. Allí entonces este punto que hoy también va a acaparar informaciones, saliendo un poco de lo político, aunque en realidad no es así, porque hablar de las medidas que hay que tomar para tener un planeta mejor implican justamente necesitar el entorno político para asumir decisiones que nos pegan, porque estamos hablando justamente de nuestras vidas, de nuestra salud. En ámbito deportivo,
cortito, muy al pie, quiero mostrarles un tuit que hasta ahora ha publicado el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Tiene videitos, ya lo rodamos. Nuestras glorias deportivas y la generación de oro nos enseñan, dice el presidente, que todos jugamos por un solo equipo, Venezuela. Sigamos jugando en favor de la patria, siempre alcanzaremos la victoria. ¡Viva Venezuela! Se preparan todos aquí para la Copa América. Atentos. A todos muchas gracias, será hasta mañana.